importancia de estas reacciones en situaciones cotidianas y biológicas. Es la escala de pH. Esta escala nos sirve para medir el grado de acidez o de basicidad de una sustancia. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de los ácidos, de las bases, ¿no es cierto? Hablábamos de las características que tiene un ácido y que tiene una base. Hablamos de su sabor agrio, que otras son jabonosas, pero dijimos que existe una escala que nos va a decir de manera exacta cuál es el grado de acidez o de basicidad de esa sustancia. Esta escala va del 0 al 14, en donde del 1 al 6,9 hablamos de ácido, 7 neutro, que sería el agua, y de 7,1 a 14 básico, ¿ya? Entonces, y esos colores que ustedes ven ahí es cuando nosotros usemos una sustancia que se llama indicador, la ponemos en la solución que queremos saber qué escala tiene, cuál es su pH, y eso nos va a servir para guiarnos. El color que nos dé el papelito, nosotros lo comparamos con el color de la escala de pH y vamos a saber de manera exacta cuál es el pH que tiene esa sustancia. Si da de los colores rojos hasta el verde, pasando por el naranjo amarillo, es ácido. Y si nos da del color verde un poquito más intenso, pasa por el azul hasta violeta intenso, hablamos de básicos. Entonces, estos valores, ¿no es cierto?, generalmente uno va registrando desde el 1 en adelante. Todos los que son neutros, incluso nosotros usamos jabones que son neutros, sobre todo para los bebés, ¿no es cierto?, para que no les cause alguna reacción alérgica a su piel. La mayoría de las cosas deberían ser neutras para que no nos causen mayor dificultad, por ejemplo, tu champú, tus cremas, tus jabones, tus lociones. Yo la clase pasada les decía, dependiendo del pH de tu cuerpo, es cómo reacciona esa loción y que a algunas personas tú le sientes un aroma distinto a como el aroma que te da a ti. Y tú dices, bueno, ¿por qué si a mí me gustó por el aroma que tiene esta otra persona, pero en mí no es igual? Y todo va a depender del pH que nosotros tengamos en nuestra piel. Entonces, aquellas disoluciones básicas, su pH es menor a 7. Aquellas disoluciones neutras, su pH es 7. Por lo tanto, como es neutro, no tiene característica básica ni ácida. Y las disoluciones ácidas son todas aquellas que tengan pHs menores a 7. Entonces, así nosotros vamos a trabajar con los valores de escala pH que van del 1 al 14. Acá nos muestra, ¿no es cierto?, puse 2 porque nos salen los mismos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de una batería, tiene un pH 0, por lo tanto es ácida la batería de los vehículos, de una moto. El ácido sulfúrico, que es una sustancia química, 1. El limón, el vinagre, 2. La naranja, una bebida gaseosa, 3. La lluvia ácida, 4. La lluvia limpia, 5. La leche no es neutra, tiene un pH 6. Agua destilada, esa sí que es neutra, tiene un pH 7. Agua salada ya va para la parte básica, 8. El bicarbonato, 9. La leche de magnesio, 10. El amoníaco, 11. El agua jabonosa, 12. El blanqueador, 13. Y el líquido de limpiar desagües, que es cuando lo preparamos con hidróxido de sodio, 14. Acá tenemos los rangos, ¿no es cierto? Algunos alimentos como la espinaca, el brócoli, el aceite de oliva, el té verde, la lechuga, el apio, manzana, almendra, zanahoria, tomate y col, tienen sus pH que van desde el 8 al 10. Y ahí están los colores. Aquí no se notaba mucho, pero esos son moraditos, estos son azules y estos más celestes, calipsos. En el neutro tenemos el agua del grifo, la osmosis inversa que ocurre a nivel de células, el agua destilada y la embotellada. Cuando nosotros compramos agua ahora para beber, tiene un pH neutro. Y aquí vamos con los otros, el zumo de frutas, le cambié el color porque ese color no se me veía escrito acá.
zumo de frutas, la mayoría de los granos que uno consume, huevo, pescado, el té, granos cocidos, el pollo, la cerveza, el azúcar. De ahí ya viene el café, el pan blanco, la ternera, mariscos, pasteles, pasta, queso y soda. Entonces aquí tenemos ejemplos de alimentos con sus distintos pHs. ¿Consultas hasta este minuto? No, profe. Ya. En el chat no hay consulta, profe. Ya. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un papel pH, nos está mostrando cómo se vende. Ahí están los colores, el agua se probó con un ácido que libera protones. Entonces, ¿qué mide la escala de pH? Está midiendo la cantidad de protones que se liberan. ¿Qué mide la escala básica o alcalina? La cantidad de OHs que se liberaron. Y ahí me va a decir qué tan básico es o qué tan ácido es. Y el agua, ustedes saben, elemento polar, por lo tanto va a liberar protones y OH en igual cantidad, por lo tanto es neutra. Esto, que es un papel tornasol, se llaman indicadores. Los indicadores nos sirven para ir registrando el tipo de pH que tiene una sustancia. Se trabaja en laboratorio, ¿no es cierto?, cuando se hacen diferentes reacciones químicas y queremos saber cuál es su pH. ¿Qué característica tiene este papel? Que va a cambiar de color. Y si usted se fija, el disco tiene los colores y ahí tiene los valores. Entonces, cuando tú pones tu papelito en la solución, cambia el color y empiezas a comparar a cuál se asemeja más para poder saber el pH que tiene esa sustancia. Entonces, cuando este papel tiene contacto con la solución, hay que esperar y ver, ¿no es cierto?, el cambio de color. Ellos se llaman indicadores. ¿Qué es un reactivo indicador? Acá tenemos dos ejemplos, ¿ya? El reactivo indicador es un ácido o una base orgánica. Siempre se trabaja con compuestos orgánicos. Estos son débiles. Y cuando nosotros lo ponemos en presencia de esta sustancia, se va a disociar. Y al disociarse va a ser un ácido base conjugada y nos va a indicar el color, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de protones o de OH que liberó. ¿Quién habló de los ácidos base conjugados? Lowry, ya que veíamos la semana pasada que él solamente decía que había que trabajar con los protones, el protones o sede es ácido y el que los recibe va a ser básico. Entonces, de esta manera trabajan los indicadores. Ellos también son ácidos y bases, pero débiles, que van a reaccionar con la sustancia química. Y al reaccionar van a generar el color. También existen las reacciones de neutralización. Estas reacciones se forman al juntar en esta reacción un ácido con una base. Ellos reaccionan y al reaccionar van a generar siempre una sal y agua. Siempre, ¿ya? Cada vez que tú juntes un ácido con una base, el resultado siempre va a ser sal y agua. No hay otro resultado. Por ejemplo, si combinamos el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, nos da la sal cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros utilizamos, más agua. Si mezclamos el ácido nitroso con el hidróxido de sodio, también nos da una sal, nitrato de sodio, más agua. Entonces, si usted se fija, la regla es que nos tiene que dar esta sal y siempre va a haber agua. Por ejemplo, si yo quisiera descubrir y supongamos que uno de estos te los dejo de incógnita, recuerden que los elementos químicos que van a conjugarse en una reacción química siempre son los mismos. Producto de la reacción se combinan. Entonces, si a mí me dejaran alguna incógnita, yo tengo que mirar cuáles son los elementos que tengo tanto en los reactantes como en los productos. Sé que la reacción siempre me va a dar agua. Sé que en la reacción siempre va a haber un ácido, por lo tanto va a partir con H, con el hidrógeno, y tiene una base, por lo tanto esa sustancia termina con un OH. Esas son las claves.
para yo descubrir y si tengo que indicar cuál es el compuesto que me está faltando para completar esta reacción química, que lo vamos a hacer después. Entonces, recordar que un ácido siempre empieza con hidrógeno, una base siempre termina con un OH, la sal se obtiene, ¿no es cierto?, de lo que libera el hidrógeno, cuando se suelta, se disocia del compuesto, y el otro se disocia del hidroxilo, y siempre vamos a tener el H2O. ¿De dónde viene el H2O? Del OH más H. Entonces ahí tengo las dos H más el oxígeno. Y me queda el sodio y me queda el cloro. Si ustedes se fijan en esta reacción, ocupo el OH, el H, formo agua. ¿Qué me queda? El Na y el NO3. Y ahí tengo mi sal. Acá me detengo. ¿Consultas de cómo se hace esta reacción de neutralización? ¿Profesora? Dígame. Entonces, en una reacción de neutralización del ácido siempre se saca el H y de la base el OH para formar el H2O. Sí, siempre se combina el H con el OH en estas reacciones de neutralización. De ahí sale el agua. Y lo que sobra forma el otro compuesto, la sal. Por supuesto, sí, así es, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente porque vamos a trabajar con reacciones de neutralización. ¿Alguna otra consulta? Ya, avanzamos. Tipos de indicadores usados en química. Está el azul de bromofenol. En un ambiente ácido, en una sustancia ácida, cambia color amarillo. En una sustancia básica cambia azul violeta. Y su rango va desde el 3 al 4,6 en pH. El naranja de metilo, en ácido cambia color rojo, en básico color amarillo y tiene un rango de 3,1 a 4,4. El rojo de metilo en ácido es rojo, en base amarillo y su rango ya es más amplio, va del 4,2 al 6,3 y si usted se fija vamos subiendo. El azul de bromotimol cambia acá la situación, si ustedes se fijan, comparado con los otros dos indicadores, el azul de bromotimol se caracteriza por quedar de color amarillo en ácidos y color azul en bases. Si nosotros miramos el disco de tornasol, nos vamos a dar cuenta que hacia esos rangos va el azul, ¿ya? Entonces estamos subiendo de ácido a básico. La fenolftaleína está en ácido, queda de color incolora, no se ve, queda transparente. En cambio, en el básico queda de color rojo y su rango es del 8,3 al 10 en pH. El ejemplo del papel tornasol, este se utiliza cuando no es necesario un valor de pH preciso, o sea, yo no necesito saber con exactitud, sino que quiero ver el rango que podría estar, ¿no es cierto?, esa sustancia. Y para eso usamos estos papelitos, ¿ya?, que son papeles de tornasol. Estos papeles de tornasol están de los colores azules y color al rojo, un rosado hacia el rojo. ¿Qué pasa con el papel tornasol? El azul, cuando ocupo el azul, va a cambiar a color rojo cuando es la sustancia ácida. El otro papel, que es de color más rojizo, va a cambiar a azul en presencia de una sustancia básica. Entonces, este lo uso para probar ácidos y este lo uso para probar bases. A ver cuál es el cambio de color. Y aquí vamos. Dice, completa la siguiente tabla indicando el color que adquirirá cada indicador si se emplea para detectar las especies descritas. Tenemos pH 2, pH 13, pH 5, que serían los rangos. Entonces, el azul de bromofenol, ¿recuerdan cuál era el rango? No, más o menos. ¿El de 3 a 4,6?
Ya, de 3 a 4.6. Entonces, ¿dónde tengo que marcar? En el rango pH. ¿Hacia dónde tengo que marcar? ¿En el pH 2, en el pH 13 o en el pH 5? pH 5. pH 5. Vamos acá, que fue lo último que dijimos. El papel tornasol rojo. ¿A qué color cambia y cuál sería el pH? Vamos a volver atrás. Veamos, a ver cuánta retención tenemos. El azul de bromofenol en ácido es amarillo, en ambiente básico es azul violeta, pero su rango va de 3 a 4,6, como dijo la compañera. Naranja de metilo, en ácido cambia rojo, en básico cambia amarillo, y su rango va de 3,1 a 4,4. Rojo de metilo, ácido es rojo, básico amarillo, y su rango es de 4,2 a 6,3. Azul de bromotimol, en ácido amarillo, en básico azul, y su rango del 6 al 7,6. La fenolftaleína es incolora en ácido al reaccionar, y en básico es rojo, y su rango de 8,3 a 10. Los papeles azul y rojo, que serían los papeles tornasol. El azul es para detectar, ¿no es cierto?, su cambio de color en sustancias ácidas, y si es ácido tiene un rango que podría ir del 1 al casi 7, 6,9. En cambio, el rojo se utiliza para detectar sustancias ácidas, que va a cambiar a azul, y en sustancias básicas va desde el 7,1 al 14, que ese sería el que más podríamos retener. ¿Alcanzaron a grabar algo en la mente? ¿Los valores, los rangos para poder completar la tabla? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos, aquí la compañera ya nos había dicho bien, ¿no es cierto?, el azul de bromofenol, que aproximado su pH es 5. El naranja de metilo, ¿en dónde lo podríamos ubicar? El pH 2. pH 2, ¿no es cierto?, porque cambia más para detectar sustancias ácidas. La fenolftaleína, El pH 13. pH 13 porque va para los básicos. Azul de bromotimol, También el pH 5. ya más para ácidos. El tornasol rojo se usa para detectar qué tipo de pH, hacia cuál va. Porque dice que cambia de azul a rojo. O sea, perdón, para poner el rojo. El rojo cambia de rojo a azul, y el azul cambia a rojo. ¿En dónde ocurren esos cambios? ¿Cuál es para el ácido, cuál es para el básico? ¿Cuál sería el rango? No son rojos para los cambios básicos. Ya, el color rojo para los cambios básicos, ¿cuál sería su pH? 13. El 13. ¿Y el tornasol azul? 2. Para el pH 2, pero también para el pH 5, porque estamos viendo los rangos de los ácidos. ¿Ya? Y así se va completando, porque si ustedes miraban, me devuelvo, usan rangos. Entonces, este se queda en el rango de los ácidos, este sigue en el rango de los ácidos, este es ácido, pero va acercándose al neutro, este parte en ácido, pero termina más en base, porque ese es su rango, y la fenolftaleína definitivamente básica. Este por los colores, ¿no es cierto? El rojo, que va a cambiar a azul, es para detectar sustancias básicas, y el básico va del 7 al 14. Y el azul para detectar ácidos, y el ácido va del 0 al 6,9.
Entonces, por eso ocupó esos dos rangos. Profesora, ¿el básico desde cuándo iba? El básico parte desde aquí, mira, justo te muestro acá, del 7,1 porque el 7 es el neutro, 7,1 al 14. Y el ácido del 0 al 6, o sea, acá, 6,9. Y el 7, neutro. Ahora, este ejercicio, chiquillo, es visual, pero leamos de qué se trataba. Ensayo con papel indicador de pH. Para determinar la acidez o basicidad de una sustancia se emplea una escala de pH. Una disolución de HCl al 10% es mucho más corrosiva que una al 1%. El porcentaje se refiere a los gramos, de la sustancia en 100 gramos de disolución. Era cuando nosotros trabajamos con el tema disoluciones, ¿cuánta cantidad disuelvo? El grado de acidez depende de la concentración de los iones de hidrógeno en disolución, o sea, ingresé el ácido clorhídrico a esta solución, me generó una disolución y se me liberaron protones. Entonces, mientras más protones es, ¿no es cierto?, el pH mucho más ácido. Para tener una estimación de este valor, se usa el papel indicador pH, que adquiere diferentes colores de acuerdo a la disolución. Este papel adopta tonalidades que van del naranjo al rojo para las disoluciones ácidas, con pH menores que 7, y del verde al azul para las básicas, que es un pH mayor que 7. Una disolución neutra tiene un pH 7. Entonces, yo estoy armando disoluciones. Tengo la disolución A y la disolución B. Si yo comparo los colores de la disolución A, ¿cuál sería su rango en el pH? Esto es más observación. 5. Tú lo ves más anaranjado. El Acá. de la A está como en el 5 más o menos y el de la B está como en el 10. El B nos dice que es más violeta, ¿no es cierto? Y de aquí se va poniendo de verde, pasa a violeta y después azul. Por lo tanto, aquí estaría el color violeta. Entonces, el pH de A, ¿cuánto es? 5. Está entre el 4 y el 5. En 4 y 5, ¿no es cierto? Entonces pongámosle 4,5, porque es una apreciación, ¿ya? Entonces 4,5. Y el B, y eso es lo que se hace en un laboratorio, chiquillos, cuando trabajamos con papeles indicadores o papel tornasol. Tengo que ir comparando, aquí no la podemos sacar para empezar a moverla, y dar con el color exacto. Entonces aquí estamos haciendo una apreciación. La B, entonces, ¿en qué color nos queda? Sería 10.5 igual porque está entre el 10 y el 11, que ya es como donde está pasando de violeta A azul, ¿no es cierto? azul. Entonces aquí empieza de un violeta menos intenso a uno más intenso y de ahí ya el azul. Entonces estaría APP en el rango 10,5. Entonces es así como se trabaja, chiquillos, en un laboratorio. Tú haces la sustancia, esta disolución va a depender de los gramos, entonces tú te vas a fijar con cuántos gramos de ácido clorhídrico yo tengo una solución más ácida o menos ácida. ¿Qué pensaría uno? Que una solución, si yo te digo entre 5 gramos de HCl en una disolución de 100 gramos, ¿libera más o libera menos hidrógeno comparado con el de 1? ¿Cuál era la pregunta, disculpe? Que aquí la pregunta es porque aquí tendemos a pensar, si te estamos hablando de porcentajes de disolución, estamos diciendo que tenemos una preparación de ácido clorhídrico al 10% y otra al 1%, que están disueltas en 100 gramos de disolución. Por lo tanto, el porcentaje te está indicando la cantidad de gramos que yo estoy ocupando en la disolución. 10%, el 1%, ¿ya? Entonces,
1 tiene más gramos o menos gramos que el 10. Menos. Bueno, Y si tiene menos gramos, ¿libera más protones o menos protones? menos protones. Menos protones, ¿ya? Entonces, 1, por ejemplo, si tú miras, dice entre 1 y 10, no, el 10 tiene que ser mayor, por lo tanto tiene que ser más ácido. Y ahí uno va apreciando, pero la cantidad de gramos me está diciendo, ¿no es cierto?, cuánto ácido clorhídrico yo formé en esta disolución. Por lo tanto, mientras más gramos tenga, más protones libera. Por lo tanto, si libera más protones, más ácido es. Porque aquí, si usted se fija, aquí solo trabajaron, en este ejemplo, con ácido clorhídrico. Y yo podría pensar que si es ácido clorhídrico, tendría que estar solo en el rango de pH ácido. Pero si te das cuenta, uno marcó al ácido y el otro marcó al más básico, porque tenía menos hidrógeno. Y si el disolvente es agua, y estaba disociado en agua, el agua se divide en protones y OH. Por lo tanto, aquí va a tener más OH que más protón y por eso da ese color. Y va hacia el pH alcalino. ¿Se entiende? Porque aquí yo pude haber pensado, bueno, si es ácido clorhídrico, como su nombre lo dice, tendría que estar solo en el rango de pH ácido y no pasarse para el rango alcalino. Pero va a depender de las cantidades, porque ¿qué mide la escala de pH? La cantidad de protones que se liberaron. Mientras menos porcentaje tenga de ácido clorhídrico, son menos gramos, por lo tanto menos protones. Y la disolución es en agua, y el agua también se disocia en H100OH. Por eso va a este rango. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lo podemos conectar el tema de lo ácido básico en nuestra vida? Nosotros la semana pasada dábamos ejemplos de alimentos ácidos, de cosas básicas, y que nosotros en la casa siempre lo estamos ocupando, lo estamos manipulando. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar si nos llega a pasar algo? Por ejemplo, si nos pica algún insecto, ¿ya? Entonces, todo va a depender del insecto. Ojo. Cuando los insectos nos pican, introducen en la piel sustancias ácidas o básicas. Los efectos desagradables de una picadura se pueden contrarrestar, aplicando sobre la piel afectada una sustancia neutralizante. Por ejemplo, las abejas inyectan una sustancia ácida que podemos neutralizar con una sustancia básica como el bicarbonato de sodio o jabón, cuando nos pica una abeja. Pero si nos pica una avispa, en realidad ella nos saca el pedazo, nos muerde, en cambio la otra nos entierra la lanceta. La avispa, al mordernos, va a introducir una sustancia básica y sus efectos se neutralizan con vinagre. Entonces, aquí estamos hablando de una reacción de neutralización. Nosotros decíamos que para neutralizar, ¿cuándo se neutraliza? Cuando junto un ácido con una base. Entonces, si el insecto que me pica está inyectando una sustancia ácida, lo neutralizo con una sustancia básica. Pero si el insecto que me pica o algo que me muerda me inyecta una sustancia básica, yo lo neutralizo con algo ácido. Puedo echarme jugo de limón, puedo echarme vinagre, ¿no es cierto? Y que incluso ustedes han escuchado a las abuelitas, a las mamás, si te pica algo, échate jugo de limón, refrígate con jugo de limón, porque ellos con el tiempo ya lo probaron y saben que si te pica o te muerde y que es muy doloroso, ¿no es cierto?, tú lo vas a neutralizar y vas a impedir, ¿no es cierto?, que te genere una erosión, alguna reacción alérgica. Entonces lo primero que podemos hacer es contrarrestar y neutralizar. De eso se tratan las reacciones de neutralización, así que como dato para que lo anoten, sobre todo cuando podamos y volvamos a la realidad anterior, ¿no es cierto?, de salir a caminar, disfrutar de un paseo. A veces llegan estos insectos cuando ven que hay olor a fruta, comida, sobre todo las avispas son buenas para la carne, y nos empezamos a rodear. O vamos a un lugar bonito y decimos, ¿por qué aquí no hay nadie en este lugar si está precioso?
te instalas, pones tus cosas y empiezan a llegar las hormigas, unas rojas, y te empiezan a picar por todos lados. Y tienes que salir arrancando el lugar. Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen una reacción alérgica y si estamos en un lugar, es lo primero que podemos hacer. Ver si nos resulta con el jugo de limón o si nos resulta con el bicarbonato con jabón. Porque recuerden que el jabón es básico, por eso es jabonoso y las características de las bases son jabonosas. Entonces esos son datos que uno debe manejar, ¿no es cierto?, sobre todo cuando sale de excursión y no tiene cerca un lugar para ir a revisarse. ¿Dónde más hay presencia de ácidos? En nuestro jugo gástrico, en el estómago, cuando tiene que transformar nuestro bolo alimenticio en quimo y actúa como batidora, empiezan los movimientos peristálticos, la digestión mecánica, empieza a batir igual que la licuadora, y estos jugos gástricos tienen ciertas sustancias, tiene agua, tiene mucina, que es como la saliva, que esa te protege, también tiene bicarbonato de sodio y tiene ácido clorhídrico. Tengo bicarbonato de sodio. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Ácido o básico? Básico. El bicarbonato de sodio. Cuando tú tienes Básico. acidez estomacal porque en la noche lo pasaste muy bien, tomaste unos traguitos y te cayeron pésimo, tienes que tener una sal de fruta. La sal de fruta es de bicarbonato de sodio. Por lo tanto, ¿qué es el bicarbonato de sodio? ¿Una sustancia ácida o básica? Ácida. Básica. Básica. Entonces tengo el bicarbonato de sodio, que es básico, tengo el ácido clorhídrico, que es ácido, y están aquí en el jugo gástrico. ¿Por qué están en el jugo gástrico ambas? Porque son necesarias para esas situaciones que usted mencionó. Alguien, a ver, dígame, ¿para qué junto un ácido con una base? Para Para neutralizar. neutralizarlas. Para neutralizar, chiquillos. ¿Por qué? Porque este ácido clorhídrico, si estuviera solo, nos empieza a romper las paredes, a pesar de que ya están protegidas, nos empiezan a romper las paredes del estómago y empiezan las famosas úlceras. O si yo me cae pesada la comida después de un rato y viene un vómito, sale todo este jugo gástrico ácido y esa acidez finalmente, ¿no es cierto?, termina dañando mis paredes del tubo digestivo y genera, ¿no es cierto?, estas erosiones que se conocen, ¿no es cierto?, después como las personas úlceras gástricas, úlceras duodenales, úlceras de esófago, ¿ya? Y es por esta acidez. Hay personas y niños que sufren de reflujo y el tener reflujos, en donde tenemos un ácido clorhídrico en este jugo gástrico, que igual se siente esa acidez de tanto, ¿no es cierto?, de este reflujo, te daña. Así que, chiquillos, si alguien sufre reflujos o si alguien vomita mucho o se enferma, hay que tener ojo porque tenemos que proteger los tubos desde la boca hasta la entrada del estómago, proteger nuestro estómago. Por eso, chiquillos, que cuando uno empieza a mascar el chicle, estamos enviando mensaje al sistema nervioso y el sistema nervioso dice, ah, está mascando, va a tragar un alimento, entonces preparemos al estómago con su jugo gástrico porque va a llegar el alimento. Y aquí el jugo gástrico va a estar solito, no va a llegar nunca ningún alimento porque lo único que tragamos es saliva y mantener este jugo gástrico ahí no es bueno. Además, chiquillos, cuando nosotros comemos algo y sobre todo el almuerzo, que demora horas en procesarse, puede estar desde 2 horas a 4 horas o a veces llega a la tarde dependiendo de lo que consumimos y la cantidad, puede pasar hasta la noche. A ti te da una pesadez, viene un malestar y encuentras que te va a aliviar vomitando y te vas a dar cuenta que todavía botas fragmentos de alimento y todavía el jugo gástrico no ha hecho su proceso. O sea, mientras más horas dure el jugo gástrico acá, este ácido que actúa en las proteínas para ablandarlas, sobre todo la carne, es con la que más demora. Por lo tanto, yo tengo que hacer un buen proceso en la boca, masticar, aunque me aburra,
Ya yo soy de una de las personas que como carne y me aburre comer carne por el hecho que tengo que masticarla mucho rato para poder tragarla. Pero le tenemos que facilitar el trabajo al estómago, ¿ya? Y no casi tragar las cosas enteras, porque vamos a hacer de que el jugo gástrico permanezca más tiempo en nuestro estómago. Ahora, qué bueno que tiene bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato con el ácido clorhídrico van a generar este tampón o buffer que se llama, que sería la neutralización para que no nos cause tanto daño. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una acidez, acudimos a estas sales o a estas pastillas, ¿no es cierto?, que nos van a aliviar un poquitito. Estas pastillas que tienen son a base de bases, y la base va a actuar con lo ácido para neutralizarlo y por eso se nos va a quitar el malestar, porque neutralizó esta reacción, ¿ya? Cuando tomamos bebidas que ellas también tienen mucho CO, el CO en la sangre se transporta como bicarbonato para también neutralizar un poquito la acidez que te puede provocar la bebida. Entonces se transporta como bicarbonato, se genera esa sustancia porque ella te va a amortiguar la acidez. Entonces, aquí lo importante de todo lo que contiene nuestro jugo gástrico, que tiene agua, mucina, bicarbonato de sodio, ácido clorhídrico, enzimas como la pepsina y la lipasa gástrica, que van a actuar en proteínas y en grasas para seguir transformando el alimento a nutriente. Aquí el ejemplo está para esta reacción. Aquí en el estómago está ocurriendo cuando nos alimentamos una reacción de neutralización con el fin de protegernos. Profesora, Dígame. hay una pregunta en el chat de que si las picaduras de araña son ácidas o básicas. La picadura de araña, bueno, yo creo que va a depender del tipo de araña. Hay arañas que te generan una reacción muy fuerte y esas son las que tienen más sustancia ácida. En cambio, las básicas es una ronchita que no crece más allá. En cambio, las que te generan ronchas mucho más grandes significa que es más ácido. En eso tú te das cuenta cuál es el componente. Porque el ácido te corroe. Entonces tú te das cuenta que a medida que te empieza a crecer la aureola alrededor de la picadura, significa que la sustancia era más ácida que básica. En cambio hay otras que te pican, te da una comezón, no crece mucho más, eso era más básico. Entonces tú echándote el jugo de limón, pasa. Pero con las otras crecen y hay que estarlas vigilando. En eso te das cuenta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el ácido corroe más. La base no corroe, ¿ya? Te genera el malestar, te genera la aureola, porque obviamente algo ajeno a tu cuerpo ingresó y te va a generar esta reacción. Pero eso es como yo identifico cuál es más ácida y cuál es más básica. El ácido corroe mucho más, hace más daño. Y nuestra piel tiene su pH neutro. Va del 7 hacia arriba nuestro pH dependiendo de la cantidad de sudor o de la perspiración insensible, que es la cantidad de vapor de agua que uno elimina por la piel, que es muy mínima, pero tú te das cuenta que tu cuerpo sí está liberando este vapor de agua pequeñito cuando tú te sacas la ropa o tu ropa tiene tu aroma, tu olor. ¿Por qué tiene tu olor? Porque tú tienes durante el día lo que se llama una perspiración insensible. No te va a dejar mojada la ropa comparado cuando suda, pero tú estás eliminando un poquito de ese líquido y ese líquido va a ser si tu piel es más ácida o más básica. Cuando sudamos se transforma en más ácida y eso es bueno porque así si andan bacterias alrededor mío, en mi cara, en mis manos, te las puede, ¿no es cierto?, ir destruyendo como una primera barrera de defensa. Acá tenemos esta situación. Esto se llama ácido carbónico y cuando era H2 era bicarbonato, ¿ya? Con el Na, bicarbonato de sodio. Aquí vemos la cantidad de HCO3 que serían ácidos o básicos. Ácidos, porque tienen una H. Ácido porque tiene H, ¿no es cierto? Y aquí tenemos protones que andan acá. Acá tenemos vellosidades. Acá también tenemos glóbulos rojos.
Esto es la pared de mi estómago que se ve enfrentada, ¿no es cierto?, a cuando se libera el jugo gástrico. Felizmente en las paredes del estómago tenemos esta mucosa gástrica. La mucosa produce esta sustancia parecida a la saliva que te va a proteger. ¿Por qué te protege? Porque te está liberando esta sustancia alcalina que va a neutralizar a la acidez de tu jugo gástrico que tiene ácido clorhídrico. El efecto amortiguante de esta mucosa gástrica va a ser que tú tengas un pH que se acerque al 7, mientras que el jugo gástrico por sí solo, su rango va entre el 1 y 2. Por lo tanto, de esa manera te amortigua la acidez. Y ahí se están liberando estas sustancias que serían las sustancias que van a alcalinizar, ¿ya? Por su cantidad de pH. Ahí está liberando el hidrógeno, y el hidrógeno va a formar junto a las moléculas de OH las moléculas de agua. Esto es mi estómago. Y aquí esto libera esta mucosa, y esta mucosa tiene esa función protectora para neutralizar al ácido clorhídrico. Pregunta, no es la pregunta esencial. Pregunta, a ver si recordamos. Aquí me está generando cierto malestar, mi estómago. Recuerden que a veces el malestar es acá a nivel de estómago, pero se irradia en el cuerpo y tú sientes ese malestar. Dice, ¿qué efectos tiene para la salud la recurrencia de una acidez estomacal? ¿Qué podemos hacer frente a una acidez estomacal? Pregunta 1, pregunta 2. Pueden escribir en el chat, pueden tomar la palabra por micrófono. O al azar, profe. O al azar, como estábamos haciendo la vez pasada. Claro. Que un compañero diga un número, para no ser siempre nosotros los malos. ¿Perdón? 9. 9. Voy a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salió el tío Eric, pero vamos por Janet. Para que no contabilicen. ¿Y por qué yo? Ya. Porque el tío Eric también es profesor de biología y ciencia y se va a saber la respuesta, así que no vale. Claro. Ya, yo puse aquí, ¿qué efectos tiene para la salud? Puede provocarnos úlceras en las paredes del estómago o heridas. Úlceras duodenales, gastrointestinales, todo eso. Ya. ¿Y qué podemos hacer frente a una acidez estomacal? O sea, de manera casera, tomar sal de fruta y bueno, ya más médico, ir al médico para que nos dé estas leches que nos dan, que es como magnesio o algo así. Leche de magnesio, sí. ¿Qué medicamento hay que te dicen, te lo recomiendan que si tomas muchos medicamentos, porque los medicamentos también a veces te cambian el pH, ¿qué medicamento se usa pero no debemos abusar de él para proteger las paredes del estómago? Bueno, yo he padecido mucho de esto de gastritis. El omeprazol, que no lo recomiendan que lo tomen, ni el lansoprazol tampoco, eso realmente no sé por qué, pero según no se deben tomar. No se puede abusar, o sea, solamente como todo medicamento por un tratamiento de una semana, pero no ser tan recurrente en cualquier tipo de medicamento que tú tengas que tomar. Recuerda que todo lo filtra el hígado y el hígado termina dañado con tanto consumo de medicamentos. Entonces hay que buscar cosas naturales. ¿Esos medicamentos son básicos, o sea, son bases? ¿O No, por qué? No sé. Ellos te recubren el estómago. Hacen como el trabajo de la mucosa gástrica. Te protegen las paredes del estómago frente al consumo de un antibiótico
o si una persona por tratamiento todos los días debe tomar, porque así está diagnosticado, debe tomar mucho medicamento en el día y mantener esta medicación, entonces eso también te va dañando mucho medicamento y ahí te recomiendan usar el omeprazol, pero controlado, ¿ya? Entonces, de manera casera, ¿nosotros qué podríamos hacer? Tomarla bicarbonato o sal de fruta. Ya. Entonces, chiquillos, por ejemplo, hay personas que dicen que tomando jugo de limón voy a neutralizar la acidez de mi estómago. ¿Eso es verdad o no? ¿Mito o no? ¿Cómo neutralizo yo si tengo acidez? Con sustancias básicas, Con sustancias básicas. ¿Y el jugo de limón qué es? un ácido. Un ácido, ¿ya? Entonces, hay personas que dicen, no, si tienes mucha acidez, toma jugo de limón nomás y vas a ver que vas a contrarrestar y se te va a aliviar. Y le estoy echando más fuego a la hoguera. Profe, ¿y la Coca-Cola entonces? Porque hay personas que toman Coca-Cola para cuando tienen acidez. Que la Coca-Cola también tiene carbonatos y se transforman en ácidos cuando los carbonatos se mezclan con los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces vendría siendo como un ácido igual. Sí, te genera una reacción ácida. Con los líquidos de tu cuerpo al mezclarse con agua porque ahí van a liberar los protones y todo eso. Y las bebidas para ser gaseosas tienen que tener carbonatos. Tiene carbonato, CO2, para el efecto efervescente que tiene la bebida, porque y más encima uno dice, sin gas no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Y Sí. eso te provoca acidez. Entonces uno a veces, si tú te fijas, si uno toma un poquito de bebida no pasa nada, pero si tenemos una reunión familiar, estamos celebrando algún cumpleaños y abusamos del consumo de ciertas cosas, después en la noche estamos con los malestares. Y es porque como uno abusó, tomó más, generaste estas reacciones dentro de tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo tiene el 60% de agua distribuida en el plasma, en su sangre, líquido intracelular, extracelular, y nosotros ahí con el agua que tenemos en el cuerpo estamos dando el medio óptimo, acuoso, para que cuando consumimos nutrientes, consumimos sales, se generen estas reacciones químicas que nosotros necesitamos que ocurran en nuestro cuerpo, por el hecho de tener agua. Pero hay reacciones, ¿no es cierto?, que van a liberar hidrógenos, y si liberamos hidrógenos, aumentamos la acidez. Y por eso de repente vienen estos malestares. Entonces, eso es lo... Entonces el pan, de acuerdo a la lista que hubo al principio, el pan es un básico, entonces ayudaría a contrarrestar la acidez. Siempre y cuando ese pan no tenga tanta levadura, porque mucha levadura también te genera acidez. Ya. Pero ahí uno tiene que ver cuáles son los alimentos de tendencia básica, cuáles son los de tendencia ácida. Entonces, hoy día estamos aprendiendo que para neutralizar, de la única manera que neutralizo es un ácido con una base. Y ahí estaría generando este efecto que se llama tampón, ¿ya? O buffer, que se usa también en laboratorio, como un vocablo científico, ¿ya? Estás generando este tampón, estás contrarrestando esta acidez y estás neutralizando. Entonces recuerden, siempre un ácido con una base. El reflujo. ¿Qué nos provoca el reflujo, chiquillos? O sea, cuando uno sufre de reflujo y no se lo trata, porque a veces, claro, algo que consumimos nos hizo mal y en la noche se tiende, porque como estamos recostados, a tener este reflujo y tenemos que dormir casi sentados. Pero si yo sufro de reflujo continuo, igual que hay bebés que sufren de reflujos, ¿qué te genera? Carraspera, voz ronca, tos, molestias al tragar, disfonía. ¿Por qué, chiquillo? ¿Por qué me genera todo esto el reflujo? ¿Qué está pasando? Por el ácido del jugo gástrico, o sea, por el ácido del reflujo que quema las paredes de donde sube, porque al final de cuentas va quemando, por decirlo así.
Claro, va quemando y va provocando una inflamación. Esa inflamación, como justo en esa zona que se está tocando esta persona, tenemos nuestras cuerdas vocales, va a hacer que esto esté irritado y por lo tanto, ¿no es cierto?, la voz va a ser más ronca, vamos a toser. ¿Por qué tosen las personas? ¿Por qué me pongo a toser? Una irritación. Hay una irritación, ¿no es cierto? Y tu organismo empieza a toser y te da por toser, 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 que incluso de repente llega a ser hasta molesto tanta tos, pero es un mecanismo de defensa porque tu cuerpo sabe que hay algo que te está dañando, que te está causando un malestar y al toser tratas de expulsarlo. Y por eso uno empieza con esa tos, 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 que a veces te llegan a salir hasta las lágrimas de tanto toser, porque tu cuerpo está tratando de eliminar eso. Entonces, la acidez provocada, ¿no es cierto?, por este reflujo y que viene con el ácido clorhídrico del jugo gástrico, o a veces cuando viene también la bilis también tiene su efecto amargo, malo, ¿no es cierto?, cuando tú comiste muchas grasas, ahí recién sale la bilis. Si no procesaste todo este alimento y te causó malestar y vomitas, sale bilis y tú sientes ese sabor amargo en tu boca. Y eso es cuando ya hay bilis y es porque comiste algo que estaba con grasas, frituras. Entonces, el ácido va a provocar una inflamación. Esa inflamación va a hacer que tu voz sea más ronca, la tos va a ser para tratar de eliminar lo que te está molestando y como vas a tener irritado, vas a tener molestias para tragar. Ya cuando es mucho, lo que está ocurriendo ahí te genera incluso hasta una disfonía, o sea, te quedas sin voz de tanta inflamación. Entonces, estos son datos, estamos ahí viendo, ¿no es cierto?, los efectos de los ácidos en nuestro organismo. Y aquí vamos con la neutralización. Hora, me perdí. ¿Qué hora es? 5:30. O sea, ¿estamos terminando? No te puedo creer. Aquí habíamos explicado algo de reacciones de neutralización y es cuando yo junto un ácido con una base para poder generar una sal más la molécula de agua. Siempre va a ocurrir esto en una reacción de neutralización. Y aquí, ¿cómo uno resuelve esto en una reacción de neutralización? Sé que siempre va a estar la molécula de agua. Y aquí están con colores distintos. ¿De dónde viene la molécula de agua? Del OH, el hidroxilo y el hidrógeno. Entonces, aquí tenemos HCl. ¿Qué nos va quedando? El Na y el Cl. En el siguiente, ¿qué nos va quedando? El Ba y el Cl. Y ahí vamos viendo lo que nos va quedando para las sales. Estos valores que están acá significan que tenemos que igualar la ecuación o la reacción química. Pero siempre, y aquí está indicado el color, para formar la molécula de agua, tomo los hidrógenos y los OH. La sal, al combinar, ¿no es cierto?, cuando esto se disocia, combinamos y formamos la sal. Una vez que lo tengo escrito, viene la igualación, el equilibrio, ¿no es cierto?, químico, en donde debemos igualar las cantidades. Entonces tenemos que contar en el lado de los reactantes y en el lado de los productos para igualar esta reacción. Pero es así como se genera una reacción de neutralización. Por ejemplo, esta, al azar, ¿cómo nos quedaría la sal? Porque ya sé de dónde viene el agua. ¿De qué estaría formada esta sal? Esta de acá. De SO y Na, o de azufre, oxígeno y sodio. Ya, entonces nos va a quedar el Na con el SO4. Entonces acá ponemos NaSO4. Y acá teníamos la molécula de agua y empezamos a igualar porque tenemos que contar las cantidades en ambos lados. Pero ahí es como se forma. Este caso, ¿cuál sería la sal? Sería el cloro con el oxígeno y el potasio. El cloro con el oxígeno y el potasio. Entonces iría el potasio y el ClO4. Si te fijas, estos que vienen más complejos van después de el que está solito. KNO3. Y así formamos nuestra sal. Y la molécula de agua
del H y del OH. Aquí hay más ejemplos para que ustedes los repasen y si se entretienen, si les gustó la materia, para hacer estas reacciones, ¿no es cierto?, de neutralización. Y tenemos la pregunta esencial de la semana 9, que ya la entregué, ya está asignada a cada uno de ustedes. Es un experimento que realizan unos jóvenes, ¿no es cierto?, y van a ocupar un indicador natural que viene del repollo morado. Repollo morado lo van a procesar y van a obtener este líquido que es bien moradito. Y para ver cómo funciona, van a agregar, ¿no es cierto?, gotitas de limón en el ensayo 1 para ver a qué color cambia, y al agregar gotitas de limón, este color morado intenso cambió a fucsia rojizo. Y en el ensayo 2 agregaron al otro ensayo este extracto y le agregaron bicarbonato y cambió el color a verde azulado. ¿Ya? Entonces, con el limón, que yo sé que es un ácido, el morado cambia a fucsia rojizo. Con el bicarbonato cambia a verde morado. Si estoy agregando bicarbonato, estoy hablando de una base. Entonces, ensayo 1 es un ácido, el ensayo 2 es una base. A partir de estos resultados, usted me contesta estas preguntas, ¿ya? Y aquí lo aplica, imaginarnos de que tenemos esta sustancia y nosotros le vamos a ir agregando vinagre, ralladura de jabón, leche de magnesia, jugo de alguna fruta cítrica, y me responde. Esta es la pregunta esencial para esta semana. Si tienen ahora fresquitos los contenidos, no dejen esperar tantos días o vuelvan a repasar este contenido para poder responderla.